Bueno, buenas noches. Y os digo, yo hice la residencia en el Hospital 12 de Octubre y ahora soy adjunta en el Hospital de Alcorcón. Entonces, pues, evidentemente, cuando acabas medicina, nadie sabe lo que es la radiología. Todo el mundo ha oído hablar de ellos, pero en el fondo nadie sabe lo que es un radiólogo. La gente nos ve por la calle y se cree que somos fotógrafos, otros se creen que somos los que hacemos las radiografías. Y al principio, claro, cuando cogí radiología, me decían, ¿y has cogido? ¿Y eso es medicina? Y me sentaba fatal. Ahora ya, bueno, eso ya lo he superado y entonces he decidido explicaros lo que es la radiología con un paseíto por una serie de casos. El radiólogo quizás pudiera ser un detective. Nosotros somos como detectives. Vamos detrás de las pistas y definitivamente solucionamos el caso. ¿Qué era antiguamente lo que hacían los médicos? Los médicos, entraba un paciente y el paciente te decía, yo tengo cefalea. Y entonces pues decían, pues seguro que tiene un aneurisma en la comunicante anterior y así lo operaban. Pues esto ha cambiado radicalmente, esto ya no funciona así. Para nosotros, para los radiólogos, la medicina es verdad que no es eso, ha cambiado. Por ejemplo, un paciente en la urgencia con dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis, Murphy positivo, una analítica con signos de inflamación y claro, pues todo el mundo diría, una colecistitis. Pero el radiólogo no ve la colecistitis así. Eso es un cambio de mentalidad. El radiólogo ve la colecistitis así. Una colecistitis sería, por ejemplo, esto. Veis aquí una piedra en una vesícula que teóricamente está distendida, con pared engrosada, y es una colecistitis complicada con una colección adyacente. Entonces, para nosotros, la colecistitis va a ser una integración entre lo que nos va a decir el clínico, que teóricamente tienen que venir bien enfocados, aunque muchas veces es mejor ni siquiera mirar el motivo de consulta, la verdad, porque te despistan, pero teóricamente deben ir bien enfocados, y la imagen. Entonces, es una especialidad que tiene muchísima influencia. Es un organismo central. Tenemos, según la OMS, el 80% de impacto de las decisiones médicas, pero realmente yo creo que esto es muchísimo mayor. Bueno, esta siempre la pongo porque es la primera radiografía que se hizo, donde en el fondo pues la precisión, como veis, no es muy buena, se le ve sobre todo el anillo, pero poco más se puede diagnosticar. Entonces, con el tiempo, con los TACs multicortes, con la resonancia de cada vez más Teslas, pues se va viendo la evolución. Por ejemplo, esto realmente no sirve para nada, pero os lo pongo un poco para que veáis que se le ve el agujero del pendiente y como incluso lo podéis ir despedazando y al final vemos hasta los huesos del cráneo, que se ven los esfenoides ahí con su morfología en alas de mariposa. O, por ejemplo, en este caso, con una reconstrucción MIP, como se ve, no hace falta hacerle una arteriografía al paciente y, como veis, el tronco celíaco y sus ramas, la arteria mesentérica superior o esta reconstrucción con volumen rendering. Total, que la evolución de la radiología ha sido muy notable en los últimos años y cada vez va más. Entonces, nuestra especialidad es una especialidad horizontal, pero que depende absolutamente de todas las demás especialidades. Es decir, lo ideal es que los traumatólogos tengan su radiólogo, los ginecólogos tengan su radiólogo y así hagamos equipos. Entonces, nuestra especialidad es enorme. Tenemos que subespecializarnos, aunque no está reconocido como tal todavía a nivel europeo, pero en Estados Unidos sí. Y desde luego hay que integrarse, hay que hacer comités y la voz del radiólogo, como luego os voy a demostrar, es pues una de las más importantes. Y luego hay una parte, que es la radiología intervencionista, que es cierto que no todo el mundo se dedica a esto y que el perfil del radiólogo no es un perfil normalmente con mucha adrenalina o que le guste levantarse por las noches. Realmente el radiólogo suele ser una persona más tranquila, que está delante de su ordenador, que informa de todo, pero realmente el intervencionismo como tal es una parte, pero lo que quiero decir con esto es que en esta especialidad caben todo tipo de personalidades, personalidades más tranquilas o personalidades realmente que necesitan pues, correr por la noche. Entonces, os voy a poner una serie de casos para que veáis pues, hasta dónde podemos llegar. Bueno, evidentemente todas las especialidades tienen morralla. La nuestra, pues sí que es verdad que nos encargamos de la radiografía simple. En este caso, pues, bueno, pues el equipo de músculo esquelético de mi hospital, que es un sitio de referencia,
pues bueno, veía en la radiografía simple una lesión lítica, metafisoepifisaria, que era un tumor de células gigantes, pero no vale solo con eso. O sea, el radiólogo debe saber integrar todas las pruebas. Aquí tenemos cómo se ve esa lesión en el TAC, cómo destruye la cortical o cómo se ve en la resonancia magnética. Esto es lo que hace la mayoría de los radiólogos que se dedican a musculoesquelético, pero hay una parte, y sería lo ideal, que es que el que hace musculoesquelético se encargue también del tratamiento percutáneo. Por ejemplo, este paciente era un chico joven que, como veis, que tenía muchísimo dolor en la cadera y, como veis aquí, en el cuello femoral izquierdo tenía un osteoma osteoide. Llevaba muchísimo tiempo sin que lo diagnosticaran, hasta que finalmente se le hizo el TAC. Y entonces lo que hizo mi equipo fue introducirse mediante técnica guiada por TAC. Entonces vais viendo que, aunque la lesión era milimétrica, somos capaces de meternos justo en esa zona, con un poquitito de ayuda, eso sí. Y finalmente, con anestesia también, por si acaso le duele, pero no le dolerá tanto como la cirugía. Ni siquiera tendrá tantos buenos resultados como la cirugía. Y finalmente, pues le hicimos radiofrecuencia. Entonces, esa persona en 24 horas estaba de alta. Y además estaba perfecto, se le quita el dolor. Este es otro ejemplo. Al que le gusta la pediatría, por ejemplo, también existe la radiología pediátrica. Es un caso muy raro, pero a mí me encanta. Esto era un neonato que estaba muy grave. Tenía una clínica muy inespecífica, como de rechazo a las tomas, nadie sabía lo que tenía, le hicieron una ecocardio que fue negativa, el resto de pruebas todas negativas. Le hicieron una radiografía de tórax, que la vemos el radiólogo pediátrico, y lo que se ve, pues bueno, un poco de prominencia de ilios, un poco de derrame pleural derecho, en el fondo todo muy inespecífico. Entonces le hicimos una ecografía abdominal. Y si conocemos la entidad, reconozco que es una entidad bastante rara, pero si se conoce la entidad, este paciente lo que tenía era una estructura vascular que estaba, esto es el hígado, y entonces estaba conectado lo que es la porta con la vena suprahepática y en medio había un colector, que bueno, esa mancha de color se llama aliasin, y entonces comunicaba ambas circulaciones de tal manera que le producían una insuficiencia cardíaca al neonato tan brutal que le llevaría a la muerte si no lo llegamos a diagnosticar. Por lo tanto, esto fue un drenaje venoso pulmonar anómalo total infradiafragmático, que viene a ser una entidad en la que es una urgencia quirúrgica y además una urgencia cardiológica, donde los cardiólogos no ven nada. Lo siento. Este es un accidente de tráfico que lo pongo porque la urgencia del 12 de octubre es una urgencia muy dura. En el fondo, la gente en Madrid, los días de fiesta, o está en la urgencia del 12 de octubre o está en IKEA. Están en los dos sitios. Entonces, las guardias son malísimas y es muy habitual que nos despierten, por ejemplo, esto. Cortes coronales de un TAC de multicorte, donde veis un foquito aquí de sangrado activo, que es una mancha de color, ¿vale? Y no veis bazo, hay un estallido de bazo. Entonces, aquí el radiólogo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, aparte que está perforado. ¿Qué tiene que hacer? Pues rápidamente tiene que avisar a los cirujanos y avisar al radiólogo intervencionista. O avisar al cirujano. Entonces, el radiólogo intervencionista podría embolizarlo o el cirujano operarlo si la situación es demasiado grave.